Hola, muy buenas tardes. Que Dios les bendiga. Buen provecho. Gracias por conectarse a esta perla de la palabra. Hoy vamos a continuar con nuestro tema de las perlas de mediodía referente al reino de Dios, hablando acerca de 3 características del reino. La primera de ellas la encontramos en Mateo capítulo 13, versículo 11, y dice la palabra: respondiendo Jesús les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Y en Marcos capítulo 4 versículo 11 también la palabra de Dios repite el mismo concepto. Esto que nos dice: el reino de Dios es revelado. El reino de Dios no es algo que podamos entender solamente mentalmente, sino que necesitamos entenderlo en el corazón. Lo primero que necesitamos para poder entender el reino de Dios es haberle entregado nuestras vidas a Cristo, de tal manera que la revelación se active. La revelación es una obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, y solo aquellos que han recibido el Espíritu Santo pueden tener la revelación del reino. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios dice que los hijos de este mundo, el hombre natural no puede percibir las cosas que son del espíritu, porque necesitan percibirse espiritualmente, y el hombre natural está muerto en su espíritu. Por eso, para el hombre natural, las cosas del espíritu son locura, y el reino de Dios, siendo un reino del espíritu, para él es locura. Además de que el reino de Dios es contracultural. ¿Qué significa eso? El mundo está bajo el maligno, y el maligno es contrario a Dios. Por lo tanto, la cultura de Dios, el reino de Dios, la voluntad de Dios es contraria al mundo. Por eso el mundo no lo puede entender. En Mateo capítulo 18, versículo del 3 al 4, el Señor nos amplía el concepto de la necesidad de que el reino de Dios sea revelado en nuestros corazones. Dice la palabra: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. En Mateo 19:14 también la palabra dice: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y en Marcos capítulo 10, versículo 14 al 15 dice la palabra: viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará a él. Y en Lucas capítulo 18, versículos del 16 al 17, también la palabra de Dios nos dice exactamente lo mismo. El reino de Dios es contrario a la forma de pensar del mundo. Y solo unos ejemplos. Por ejemplo, el mundo, cuando alguien hace algo en contra de otra persona, el consejo del mundo es: vengate. En el reino de Dios es amar a nuestros enemigos, bendecir y amar a nuestros enemigos. En el mundo, para tener dinero hay que retener. En el reino de Dios, para tener provisión hay que dar. En el mundo, para ascender posiciones hay que enseñorearse de la gente. En el reino de Dios dice la palabra que el que quiera ser el primero se haga el menor y sirva a los demás. De tal manera, y así podríamos seguir hablando acerca de muchísimos otros conceptos que son en contra de la forma de pensar del mundo. Por ello, el reino de Dios y todo lo que el reino de Dios implica requiere de cada uno de nosotros la revelación, y esa revelación es por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que abre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender la palabra de Dios y recibirla. Y aparte, que la palabra de Dios y los conceptos del reino no solo hay que tenerlos en nuestra mente, sino principalmente en nuestro corazón, porque de lo que haya en nuestro corazón, de eso
perdón, de eso va a depender la calidad de vida, y el reino de Dios se refiere a calidad de vida. Entonces, la primera característica del reino de Dios de las que vamos a hablar hoy, es la de que el reino de Dios es revelado. Por el otro lado, Lucas capítulo 17, versículo 20, nos habla de otra característica del reino, y dice la palabra que Jesús, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. La mayor parte de nosotros los creyentes hemos sido salvos de una manera que no la esperábamos, y en un momento en el que no lo esperábamos, en el que no lo estábamos buscando. Y esa es una confirmación de que el reino de Dios vino a nuestras vidas, porque el reino de Dios comienza con entregarle nuestra vida a Cristo, en hacer a Cristo el Señor de nuestras vidas. Vino de improviso y también a nuestro corazón. Pero el reino de Dios en los tiempos finales tendrá otra manifestación, no solo en el corazón de las personas, sino un reino de Dios físico, un reino de Dios en lo natural. Cuando Cristo venga en su segunda venida a gobernar en el milenio. Y en ese momento también la palabra de Dios nos dice que el Señor vendrá sin advertencia. El Señor vendrá como ladrón en la noche, cuando no lo estaban esperando. En Primera de Corintios, como ya mencioné anteriormente, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para ellos son locura, porque se deben discernir espiritualmente, y su espíritu está muerto. Por eso el reino de Dios, cuando viene a nuestras vidas a través del señorío de Cristo, de reconocer el señorío de Cristo, viene de improviso, porque no estábamos preparados, no lo estábamos buscando, estábamos buscando las cosas del mundo, no las cosas del Espíritu. Y en la segunda venida, la palabra de Dios nos recuerda en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y el día del Señor es cuando Él viene en su segunda venida a establecer su reino físicamente en la tierra. Y en segunda de Pedro capítulo 3, versículo 10, la palabra dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Otra vez el reino del Señor con su reino vendrá como ladrón en la noche. Entonces, una primera característica es que el reino de Dios necesita ser revelado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, comenzando por el reconocimiento del señorío de Cristo en nuestras vidas. El segundo es que el reino de Dios viene a nuestras vidas y vendrá al mundo físico sin advertencia. Y la tercera característica es que el reino de Dios es transformador de las personas y de todo su entorno. En Mateo capítulo 13, versículo 33, la palabra de Dios dice que Jesús les dijo otra parábola: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Si nos damos cuenta acá, está comparando el reino de Dios como la levadura que entra en la masa hace que todo sea leudado, transforma la masa. Y eso nos habla de que el reino de Dios es transformador. Y también la masa, la harina, es el mundo, y la levadura son los creyentes, que no solo son transformados ellos mismos, sino que transforman todas sus relaciones, todo su entorno, de acuerdo a la aplicación, a cómo van aplicando los principios de la palabra de Dios en sus relaciones con las demás personas en los diferentes ámbitos de la vida y en su relación con el mundo
mundo natural, con el mundo de las cosas. De hecho, la relación con las personas se llama amor al prójimo, la llama la Biblia amor al prójimo, y la relación con las cosas la Biblia la llama mayordomía, de tal manera que la mayordomía y el amor al prójimo son dos conceptos transformadores de la realidad de la persona del creyente y de su entorno. Eso quiere también en Juan capítulo 3, versículos del 3 al 5, la palabra de Dios dice que la forma de entrar al reino de Dios es naciendo de nuevo, y el nuevo nacimiento es la transformación de la persona. Juan capítulo 3, versículo 3 dice que para ver el reino de Dios es necesario nacer de nuevo. Lo que hablábamos también al principio de que es revelado. Nacer de nuevo implica abrir las puertas a la revelación. Por el otro lado, también la palabra en Juan capítulo 3, versículo 5 dice que el reino de Dios, para entrar en el reino de Dios hay que nacer del agua y del espíritu, un nuevo nacimiento, una renovación de nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque la manera de pensar del hombre natural, la manera de pensar que nosotros adquirimos en la vieja naturaleza, esa manera de pensar es contraria al reino de Dios. Dice en Efesios capítulo 4, versículo 22, que nos despojemos del hombre viejo que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne, y que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente, vistiéndonos del hombre nuevo que está creado por Dios en la justicia y santidad de la verdad, de tal manera que el reino de Dios implica la transformación de nuestra mente, es decir, pensamientos, emociones, sentimientos, motivaciones, actitudes, decisiones y acciones, para que cambie nuestra manera de vivir. Recordemos que 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 nos recuerda que si estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas, y para que cambie nuestra manera de vivir necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, porque Proverbios 23:7 también nos enseña que conforme el hombre piensa de sí mismo en lo profundo de su corazón, así va a vivir. Si debe cambiar su manera de vivir, también debe cambiar su manera de pensar, y eso es transformador de la persona. Y Lucas capítulo 9, versículo 62 también nos recuerda, Jesús lo dijo: ninguno que pone su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. O sea, debemos dejar de ver para atrás de la vieja manera de pensar y ver hacia adelante la nueva manera de pensar y la nueva manera de vivir. De tal manera, y obviamente si vivimos de una nueva manera, nuestras relaciones con las demás personas y nuestra relación con las cosas va a cambiar, va a ser transformadora, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios. Así que 3 características del reino, para resumir, 3 características del reino que necesitamos los creyentes que estén presentes y se vayan incrementando cada día en nuestras vidas. Es que el reino de Dios es revelado, es que el reino de Dios viene sin advertencia, la revelación viene sin advertencia a nuestro corazón, pero requiere también de la tercera característica, que es nuestra transformación. El reino de Dios no nos es solo dado para que nos seamos informados. El reino de Dios nos es dado para que lo entendamos y para que lo vivamos de tal manera que podamos vivir vidas plenas, vidas bendecidas, vidas abundantes, vidas en victoria en Dios. Vivir en el reino de Dios es vivir en la plenitud de las bendiciones de Dios para cada uno de nosotros, en la plenitud de su voluntad y en la plenitud de sus planes, que son buenos, agradables y perfectos para cada uno de nosotros. Con esto llegamos al final de esta perla de la palabra, solo orando que la palabra del Señor nos sea sembrada, sellada en nuestro corazón y produzca fruto, no solamente para la gloria de Dios, sino también para la bendición de cada uno de nosotros.
Muy bien, muchísimas gracias por conectarse, que el Señor les bendiga grande y abundantemente, que tengan una linda tarde y si Dios lo permite, más tarde nos volvemos a reunir para compartir otra perla de la palabra y seguir edificándonos en nuestra fe en el Señor. Bendiciones, un abrazo, feliz provecho.